¿Sabían que para que exista la educación virtual debe de haber pedagogía? Bueno, para sacar el máximo provecho de las técnicas que veremos a continuación, es necesario que los programas de educación virtual estén fundamentados en una base pedagógica sólida. Este curso se enfoca principalmente en lo que son las técnicas de estudio e investigación. Mi nombre es Melanie Paz y para mí es un honor poder compartirles esta valiosa información. Ok, comenzando con los temas, antes que nada vamos a ver en qué consisten las técnicas de estudio. Bueno, las técnicas de estudio son procedimientos o métodos de aprendizaje que facilitan el proceso de memorización y estudio para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Bueno, resulta que existen acciones fundamentales para optimizar las técnicas de estudio, los cuales son dos y lo estamos observando en pantalla. Tenemos atención y concentración. Mucho ojo, porque atención y concentración a veces pensamos que significan lo mismo, pero realmente no es así. Atención es la capacidad de seleccionar la información, ¿ok? La capacidad, la manera en que estamos captando la información, ¿verdad? La manera en que recibimos la información a través de los sentidos que nos permite controlar procesos mentales. Ahora, la concentración. La concentración es la capacidad de mantener la atención, ya sea un objeto, ya sea alguna persona o alguna tarea, ¿verdad? Bueno, como podemos ver, existen condiciones básicas para el estudio. Podemos comenzar aquí con la primera, que son las condiciones personales físicas. Bueno, ¿cuáles son estas condiciones personales físicas? Estas condiciones son todas aquellas que se dan en nuestro cuerpo y que están relacionadas con él. Aquí puede entrar el gozar de buena salud, el tener el descanso adecuado, ¿verdad? Es decir, descansar las horas necesarias, el poder alimentarse sanamente. Increíblemente, las condiciones personales físicas son importantes para el estudio, porque si no descansamos las horas necesarias, no podemos rendir de igual manera ante una clase, ¿verdad? También tenemos lo que son las condiciones personales mentales. ¿Cuáles son estas? Son todas las acciones y reacciones que se generan por medio de la mente, como su nombre lo dice, mentales. Bueno, aquí entra lo que es la concentración, lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? También entra la motivación y automotivación y la inteligencia emocional. Bueno, seguimos con condiciones personales afectivas. Estas condiciones son factores afectivos social. Bueno, estas se relacionan con la comunión afectiva interpersonal. Aquí entra lo que son las amistades, entra el carácter, el temperamento de nosotros, la actitud de nosotros, ¿verdad? Eso quiere decir cómo vamos a convivir, cómo nos vamos a comportar con las demás personas. En este caso sería con nuestros compañeros de clase, con el docente. También tenemos las condiciones ambientales. Las condiciones ambientales son factores que generan en el entorno o que se generan en el medio ambiente donde el ser humano se desarrolla y vive. Aquí entra lo que es la iluminación, entra el sonido y la temperatura.
Bueno, estas condiciones ambientales entran principalmente ahorita en lo que son las clases virtuales. ¿Por qué? Porque si no nos encontramos en un ambiente donde podemos concentrarnos, la concentración no va a existir. Si estamos en un ambiente donde la iluminación es muy baja, donde hay mucho ruido, ¿verdad? No nos podemos concentrar y no podemos ponerle atención al docente. También tenemos, por último, las condiciones temporales. Bueno, las condiciones temporales son factores que ayudan a organizar, a planificar y a priorizar el tiempo en forma efectiva. Como por ejemplo el organizar nuestro horario, ¿verdad? Nuestro calendario, en crear hábitos de estudio, en crear una técnica efectiva del tiempo. Esto quiere decir en aprovechar el tiempo, ¿verdad? Cada minuto, cada segundo. Bueno, continuamos. Vamos a hablar sobre el desarrollo del aprendizaje. Este consiste en la ejecución de 3 actividades. ¿Cuáles serán estas 3 actividades? Tenemos comprender. Bueno, comprender. ¿Cómo así? Comprender la información, comprender las ideas, ¿verdad? Aparte de comprender, nosotros debemos de generar ideas. La segunda actividad es reflexionar. ¿Cómo así? Reflexionar. Bueno, es hacer propia la información que estamos obteniendo, que estamos recibiendo. Y por último tenemos expresar. Expresar, podemos expresarnos con nuestras propias palabras, compartiendo la información, ¿verdad? Ya sea de manera oral o de manera escrita. Tenemos la metodología del aprendizaje. ¿Qué son o qué es la metodología del aprendizaje? Son métodos y técnicas utilizadas para traducir información de tal forma que hace más fácil el aprendizaje. Requieren de la participación activa del estudiante. Mucho ojo, dice, requiere de la participación activa del estudiante, ¿verdad? Eso quiere decir que el estudiante debe de participar, debe de estar activo, debe de estar al pendiente. Aquí tenemos algunos estilos de aprendizaje. Como número 1 tenemos el activista. El estudiante en este estilo de aprendizaje implica plenamente en nuevas experiencias. Crece ante los desafíos y se aburre con largos plazos. Los estudiantes activistas son personas que gustan de trabajar efectivamente y en grupo, ¿verdad? Tenemos aquí el estudiante reflexivo. Bueno, este es el estudiante que aprende con las nuevas experiencias. Sin embargo, no le gusta implicarse directamente a ellas, porque solo le gusta observar, más no involucrarse tanto a ellas, ¿verdad? Los estudiantes reflexivos son los que reúnen la información y la analizan. La analizan con tranquilidad antes de llegar a una conclusión. Bueno, los estudiantes reflexivos son los que observan, son los que escuchan a los demás, pero no intervienen hasta que han atenuado la situación, ¿verdad? Tenemos el estudiante teórico. El estudiante teórico es el que aprende mejor cuando la información se le presenta como parte de un sistema, de un modelo, teoría o concepto, ¿verdad? Como su palabra lo dice, teórico, teoría. Le gusta analizar y sintetizar la información que sea lógica y que sea buena. Tenemos el estudiante pragmático. Bueno, este estudiante, la forma de este estudiante, ¿verdad?, es acceder a la información
mediante la aplicación práctica de ideas. Este estudiante tiende a ser impaciente cuando hay alguien que teoriza en exceso, ¿verdad? Eso quiere decir cuando solo es teoría y teoría y teoría, ¿verdad? Bueno, continuamos. Tenemos lo que son mapas cognitivos. Vamos a empezar a hablar sobre mapas cognitivos. Aquí vamos a ver algunas técnicas de cómo podemos trabajar, ¿verdad? Mapas cognitivos. Veamos qué son los mapas cognitivos. Los mapas cognitivos son una herramienta estratégica que posibilita asimilación y retención de cualquier tipo de información mediante la presentación gráfica de ideas y conceptos. Vamos a ver aquí más a profundidad lo que son mapas mentales. Puede ser, o muchos vamos a pensar que mapas cognitivos y mapas mentales son lo mismo cuando realmente no es así. O sea, tienen características muy diferentes. Es un mapa mental. Un mapa mental es un método de análisis que permite organizar con facilidad los pensamientos y utilizar al máximo las capacidades mentales. Vamos aquí, como podemos ver, ¿verdad? Un mapa mental, ¿ok? Consiste principalmente en que lleve el título en el centro, ¿ok? Título en el centro. Muy bien, como les comentaba, ¿verdad? En los mapas mentales, el título o el concepto principal debe estar ubicado en el centro. Bueno, primero debemos definir cuál va a ser el propósito, ¿verdad? Principal, es decir, cuál va a ser el tema en sí. Como podemos ver el ejemplo en pantalla, el tema es el conocimiento. Bueno, después de haber definido en sí la idea central o principal, lo vamos a anotar. Y como paso número 2, debemos de agregar ramas al concepto principal. Como podemos ver, aquí tenemos algunas flechitas, ¿verdad? Como paso número 3, debemos de explorar o debemos de leer intentando sacar ideas secundarias, ¿verdad? Bueno, de esas ideas secundarias nosotros debemos de sacar más ideas, como por ejemplo, tenemos aquí la idea principal, que es el conocimiento. Realizamos nuestras ramas o nuestras flechitas. Del conocimiento sacamos el subtema, que es etapas, empírico, práctico. El conocimiento es universal, la ciencia, ¿verdad? De las etapas pudimos desglosarnos a que pueden ser etapas empíricas, etapas prácticas, etapas teóricas. Del práctico, el conocimiento puede ser práctico, pero podemos hacerlo práctico en experimentos, en trabajo, en políticas. El conocimiento puede ser teórico, ¿verdad? Puede ser universal, puede desglosarse en ciencias sociales, en ciencias naturales. Como podemos ver, aquí contamos con otro ejemplo. Bueno, los mapas mentales también llevan imágenes, llevan color para poder ser más llamativos. Aquí tenemos el ejemplo de este mapa mental sobre la computadora y sus partes. Tenemos otro ejemplo aquí en pantalla. Vamos a continuar con los mapas conceptuales. Bueno, vamos a ver qué son los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son una técnica de estudio-aprendizaje. Estos mapas expresan ideas y contenidos de un tema en específico. Se desarrollan a través de términos y símbolos, ¿verdad? Que se guardan entre sí en un orden jerárquico y están unidos por líneas identificadas por palabras de enlace. En estas palabras pueden entrar qué, cómo,
por qué, ¿verdad? Estas se llaman palabras de enlace, que establecen relación entre ellas, ¿verdad? Entre un concepto con el otro. Bueno, un mapa conceptual se caracteriza por partir de un concepto principal, como su nombre lo dice, conceptual, de conceptos, ¿verdad? Se caracteriza por partir de un concepto principal de mayor grado de inclusión, del cual de ese concepto principal se van derivando ramas. Esas ramas indican las relaciones entre esos conceptos. Vamos a ver las partes del mapa conceptual. Primero tenemos lo que son los símbolos. ¿Qué serán los símbolos? Bueno, resulta que los símbolos en un mapa conceptual son figuras geométricas, como pueden ser un recuadro, un eclipse, un óvalo, ¿verdad? En estas figuras se escriben el nombre de los temas, ¿verdad? También tenemos la segunda parte del mapa conceptual, que son los conceptos. Aquí entran las situaciones o hechos que se colocan dentro de las figuras geométricas. Dijimos que en las figuras geométricas podía ir un óvalo, un recuadro, un eclipse. La tercera parte del mapa conceptual son las palabras de enlace. En sí son preposiciones que se utilizan en un conjunto con los conceptos para indicar el tipo de relación que establece entre uno con el otro. Bueno, como podemos ver aquí, tenemos un mapa conceptual. Recordemos que los mapas conceptuales son muy diferentes a los mapas mentales. ¿Por qué? Los mapas conceptuales únicamente deben de llevar contenido. Ahora los mentales llevan contenido, se van desglosando por medio de flechas, ¿verdad? Y recordemos que los mapas mentales no llevan enlaces, no llevan preposiciones. En los mapas mentales también se utilizan imágenes. Como podemos ver aquí, es todo lo contrario. Aquí tenemos un mapa conceptual sobre los árboles. Bueno, vemos aquí que tenemos las flechas, ¿verdad? Y aquí tenemos las palabras de enlace, como por ejemplo, nuestra palabra de enlace aquí es dan. Por ejemplo, los árboles dan oxígeno, los árboles dan madera, ¿verdad? El oxígeno es importante para los seres humanos, el oxígeno es importante para las plantas, el oxígeno es importante para los animales. Ahora con la madera se puede usar para construir casas, se usa para elaborar papel, se usa para hacer muebles, ¿verdad? Como vemos, todas estas palabras que están fuera de las figuras o de los símbolos reciben el nombre de enlaces. Ok, continuamos. Vamos a hablar sobre los cuadros sinópticos. Cuadros sinópticos. Bueno, vamos a ver qué es un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico es un organizador gráfico. Este organizador gráfico permite estructurar y clasificar información. Se va caracterizando por organizar los conceptos de lo general a lo particular. Y esto va de izquierda a derecha en orden jerárquico. Y para clasificar la información se utilizan llaves. Ya no se utilizan flechas, no se utilizan líneas, se utilizan llaves. Recuerden que ahorita estamos hablando sobre un cuadro sinóptico, ¿verdad? Un cuadro sinóptico. Bueno, vamos a ver un ejemplo de lo que es un cuadro sinóptico y cómo se realiza un cuadro sinóptico. Bueno, primero debemos de identificar el tema o el concepto general, ¿verdad? Y como podemos ver aquí, lo vamos a escribir del lado izquierdo. Recordemos que va de izquierdo a derecho, de lo general a lo particular. Número 1, debemos de identificar el tema del que vamos a hablar.
Número 2, debemos de ir derivando los conceptos, ¿verdad? Las ideas principales, ¿sí? Número 3, debemos de ir organizando las ideas secundarias. Las ideas secundarias las vamos a ir obteniendo de las ideas principales. Y el último paso, vamos a ir escribiendo el concepto de las ideas secundarias. Como podemos ver, fue de lo general a lo particular, ¿verdad? Y comenzamos del lado izquierdo al lado derecho. Bueno, continuamos. Tenemos aquí lo que es la cruz categorial. Vamos a ver qué es la cruz categorial. La cruz categorial es una técnica didáctica que permite organizar la información relevante en 4 diferentes secciones. Bueno, de estas se van formando una figura de cruz alrededor de una idea principal, que sería el título, ¿verdad?, expuesta en un texto o en un tema determinado. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una cruz categorial. Vamos a ver aquí en pantalla. Como podemos ver, en el centro va el tema o la idea central. Luego van las características del tema o la idea central, la importancia del tema, definición del tema y la aplicación. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Bueno, tenemos aquí como título globalización. De la globalización tenemos en la parte de arriba el argumento, ¿verdad? Son las preguntas. ¿Por qué es importante la globalización? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Hacia dónde nos lleva la globalización, verdad? Del otro lado contamos con las consecuencias, ¿verdad? Del otro lado contamos con las causas y en la parte de abajo tenemos las posibles soluciones. Bueno, vamos a hablar o les voy a hablar sobre el texto periodístico. El texto periodístico es una técnica didáctica de estudio que analógicamente transmiten los medios de comunicación, ¿verdad? Tradicionalmente esto se hace en la prensa escrita. La finalidad de los textos periodísticos es informar sobre hechos, sobre temas de interés general. El contenido de esta información se llama noticia. En un texto periodístico, aparte de informar, también se encarga de dar opiniones, críticas sobre ciertos hechos, sobre valoraciones, comportamientos, actitudes e incluso a veces en los textos periodísticos se dan espacios a interrogantes. Vamos a ver algunas características del texto periodístico. Aquí tenemos entretener, tenemos informar, también tenemos formar opinión, ¿sí? Tenemos aquí un ejemplo de lo que es un texto periodístico. Recordemos que un texto periodístico debe de entretener, ¿verdad? Los colores deben ser llamativos. Debe de informarnos con breves palabras, pero debe de transmitirnos una información. Bueno, con el texto periodístico le voy dando finalización a mi presentación. Antes de terminar, quisiera comentar alguna frase. Y bueno, Walt Disney dijo, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. ¿Ok? Creo que es una frase muy importante, debemos de analizarla, ¿verdad? Que dice que si nosotros podemos soñarlo, realmente podemos lograrlo. En otras palabras, la mente es poderosa, ¿verdad? Para mí fue un gusto poder compartirles esta información.